Conociendo nuestra fe católica, día 312, libro de Eclesiastés, contexto histórico e introducción. Este libro fue escrito por Salomón, dirigido a jóvenes de Israel, incrédulos, y a Roboam, hijo de Salomón. Fue escrito en Jerusalén. El género de su literatura es sapiensal, poético, soliloquio. La idea principal de este libro es: el hombre sin Dios no es nada. Y la razón principal por la cual se escribió el libro es la advertencia a otros a no pasar por lo que el autor pasó. El trasfondo histórico del libro. Eclesiastés significa el orador o el predicador. Este libro parece haber sido escrito como un soliloquio, una persona hablando consigo misma. De acuerdo con la tradición judía, Salomón fue el autor, aunque algunos eruditos dicen que fue escrito en una época posterior. La palabra vanidad, que aparece muchas veces en el libro, significa transitorio o pasajero. Cuando el autor dice que todas las cosas son vanidad, quiere decir que se acabarán. El último capítulo, citado muy frecuentemente, es muy interesante e instructivo. Las referencias simbólicas se refieren a las diferentes partes del ser humano. La reputación de Salomón por poseer sabiduría extraordinaria encaja con el perfil de Eclesiastés. David reconoció la sabiduría de su hijo, Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 6 y 9, antes de que Dios le diera a Salomón una medida adicional. Después de que recibió un corazón sabio y entendido del Señor, Salomón ganó renombre por ser inmensamente sabio al emitir decisiones, una reputación que atrajo a todos los reyes de la tierra a sus cortes. Además, él compuso canciones y proverbios, actividad para la cual estaba calificado los mejores sabios. La sabiduría de Salomón, tal como la riqueza de Job, sobrepasó la sabiduría de todos los orientales. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 30 y Job 1:3. El libro es aplicable a todos los que lo escuchen y se beneficien, no tanto de las experiencias de Salomón, sino de los principios que extrajo como resultado. Su objetivo consiste en responder a algunas de las preguntas más desafiantes de la vida, particularmente donde parecen ser contrarias a las expectativas de Salomón. Esto ha llevado a que algunos, no sabiamente, tomen la perspectiva de que el libro de Eclesiastés es un libro de escepticismo, pero a pesar de la conducta y la manera de pensar asombrosamente no sabias, Salomón nunca dejó su fe en Dios. Eclesiastés 12, 13, 14. Hace casi 3000 años, Salomón habló de este dilema humano. Por los puntos de vista y las aplicaciones de su mensaje son relevantes en nuestro siglo. Eclesiastés, el sermón escrito de Salomón, es un análisis de las experiencias de la vida y un ensayo crítico acerca de su significado. En este libro profundo, Salomón nos lleva en un viaje mental a través de su vida y nos explica cómo todo lo que intentó, examinó y probó era vanidad, inútil, irracional, sin sentido, necio y vacío. Un ejército de futilidad. Y recuerde, estas palabras son de un hombre que lo tuvo todo: tremendo intelecto, poder y riqueza. Después de su viaje biográfico, Salomón llega a su conclusión triunfante: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12, 13, 14. Cuando Salomón ascendió al trono, pidió a Dios sabiduría. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos del 7 al 12. Y llegó a ser el hombre más sabio del mundo. Estudió, enseñó, juzgó y escribió. Llegaban a Jerusalén reyes y líderes de otras naciones para aprender de él, pero con todo su conocimiento práctico de la vida, Salomón no pudo escuchar sus propios consejos y su vida comenzó a declinar en una espiral descendente. Cerca del final de su vida,
miró hacia atrás con una actitud de humildad y arrepentimiento. Hizo un inventario del mundo que él había experimentado, esperando salvar a sus lectores de la amargura de aprender por medio de la experiencia personal que todo lo que está lejos de Dios es vacío, hueco y sin significado alguno. A pesar de que el tono de Eclesiastés es negativo y pesimista, no debemos concluir que el único capítulo que vale la pena leer y aplicar es el último, en donde el autor vierte sus conclusiones. En realidad, el libro entero está lleno de sabiduría, cómo lograr cosas en el mundo y permanecer fuera de los problemas. En realidad, el libro entero está lleno de sabiduría, cómo lograr cosas en el mundo y permanecer fuera de los problemas. Y la sabiduría, cómo encontrar y conocer los valores eternos. Salomón hizo un enfoque muy sincero de la vida. Todas sus declaraciones acerca de la vanidad de la vida están ahí con un propósito definido: guiar a la gente a buscar verdadera felicidad únicamente en Dios. No estaba tratando de destruir toda esperanza, sino de dirigirlas hacia el único que verdaderamente puede cumplirlas. Salomón confirma el valor del conocimiento, las relaciones, el trabajo y el placer, pero todo en su debido lugar. Todas estas cosas temporales de la vida deben verse a la luz de lo eterno. Lea Eclesiastés y aprenda acerca de la vida. Escuche las advertencias severas y las predicciones terribles y comprométase a honrar a su Creador ahora. Eclesiastés 12:1. Eclesiastés, propósito y método. Habiendo dejado gran parte de su vida atrás, el autor hace un inventario del mundo tal como ha experimentado entre horizontes del nacimiento y la muerte. Este último horizonte desde el cual el hombre no puede ver más allá. El mundo es visto desde un plano lleno de enigmas, el mayor de los cuales es el hombre mismo. Desde la perspectiva de su propio conocimiento, el maestro pone a prueba al hombre, examinando sus capacidades. Descubre que la sabiduría humana, incluso la de una buena persona, tiene límites. Esta no puede descubrir el propósito más amplio de Dios o el significado final de la existencia del hombre. Al contemplar las actividades humanas, el autor ve al hombre en una búsqueda de una cosa tras otra, laborando como si éste fuera el dueño del mundo, revelando sus secretos, cambiando sus estructuras, rompiendo las cadenas de las limitaciones humanas y siendo dueño de su propio destino. Ve al hombre en vano buscando esperanzas y expectativas que en realidad no son absurdas, semejantes al hecho de correr tras el viento. Pero en la fe enseña que Dios ha ordenado todas las cosas según su propio objetivo. Eclesiastés 3, del 1 al 15. Y el papel que el hombre debe desempeñar es el de aceptarlas, incluyendo sus propias limitaciones, como designios de Dios. El hombre, por tanto, debe ser paciente y disfrutar de la vida como Dios se la da. Debe conocer sus propias limitaciones y no molestarse con expectativas no realistas. Debe ser prudente en todo, viviendo cuidadosamente ante Dios y ante el Rey, y sobre todo, temiendo a Dios y guardando sus mandamientos. Eclesiastés 12:13.